Bueno, vamos a empezar con esta clase de monitoreo individual en vacas lecheras, en especial referencia a la detección de celo automatizada. Si bien el monitoreo incluye algunos otro eje de trabajo. Toda esta clase dentro del contexto del diplomado de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a ver un poco los contenidos, el monitoreo individual, de qué se trata, diferentes sistemas de monitoreo y al final las conclusiones y el retorno de la inversión. ¿De qué se trata el monitoreo individual de vacas? Habida cuenta de cambios ocurrieron en los tambos y en las vacas, que son estos que presentamos. La duración del celo y cantidad de montas aceptada es menor en vacas de alta producción. Hay más trabajos que estos, citamos algunos. Cada vez más estamos en Argentina, cierran el año con producciones altas, ¿sí? Esto se va verificando, se va notando. Los rodeos en general aumentaron de tamaño en todos lados, en distintas partes del mundo, también en Argentina. En general se escucha siempre una queja, y en distintos lados también, no solo en Argentina, sobre la mano de obra, sobre la estabilidad y laboriosidad de la mano de obra. Es cada vez más un cuello de botella. Lo que pongo acá sobre el final no es un cambio. La detección de celo por observación de monta es un proceso aburrido, rutinario y es crítico, ¿sí? Es un proceso pasivo, uno espera y observa. Es crítico en la economía de un tambo. Por eso en general uno, cuando revisa tambos y revisa parámetros, hay mayores dificultades en general en la tasa de detección de celo que en la concepción, ¿sí? Muchas veces no dan los tiempos cuando uno habla con los inseminadores y terminan sacando celo en los callejones cuando llevan y traen vaca, es la realidad. O sea, esperar 40 minutos por rodeo, esa regla de siempre, generalmente no se verifica. En el caso de los rieles de palpación, que yo inclusive trabajo en rieles de palpación, es un proceso activo, con lo cual es más entretenido, es más fructífero, pero si lo comparamos con este monitoreo individual, que es algo moderno, es mucho más trabajoso, y por eso yo pienso que hay que considerar gastos de pintura y carga horaria del personal. No es menor eso. También, como tendencias globales, todos lo sabemos, la población mundial sigue en crecimiento y hay mayor demanda de alimento. Los tambos, como dijimos antes, han aumentado de tamaño, muchos, y cada vez hay más tareas. Los veterinarios hemos ido agregando más protocolización, se ha ido avanzando, y todo tiene una ganadería de precisión, hay muchos más procesos. Por otro lado, la sociedad ha cambiado, hay mucho movimiento de bienestar animal, seguridad alimentaria y salud pública. Todo esto, nos guste o no, nos pide a toda la industria que usemos menos antibióticos y menos hormonas, o cero antibióticos y cero hormona, ¿sí? Eso es algo que ya vino, no es que está por venir, eso ya está acá. Como vemos acá al final, entonces, me parece que es cierto esto, la tecnología cierra las brechas, no se discute si se va a adoptar, porque se va a adoptar. El tema es cuándo la vamos a adoptar, quién va a liderar el cambio, y bueno, en cada tambo cuándo podemos hacerlo, ¿no? Cada lugar tiene sus prioridades, sus tiempos. Por eso yo pongo esta idea, ¿no? Todo parece indicar que es mejor dejar la detección de celo en manos de un sensor, porque es un proceso rutinario y crítico. El ser humano, como me dijo un tambero, muy observador y muy inteligente, el ser humano no es rutinario. Nos cuestan las rutinas. El concepto del monitoreo individual. Bueno, la verdad que esta frase se la escuché a Jackie Press, que es de SCR. Hace años que está en monitoreo individual. Cada vaca es un tambo. Me parece buena la frase, y viene derivada de Israel. Tienen actualmente 120.000 vacas en ordeñes y nada más. No tienen más lugar. Son líderes en productividad individual mundial por vaca. Y por eso hace años que
mentalmente entendieron el concepto de cuidar a cada vaca, mucho más que en lecherías de escala, como Estados Unidos, Argentina, que fue copiando Estados Unidos, pero creo que estamos en un punto en donde ya muchos entendieron también que tenemos que empezar a cuidar cada vaca, y sobre todo las mejores vacas, que pueden ser las que más problemas estén. Lo que pasa es que hace varios años atrás por ahí no estaban disponibles estos dispositivos y ahora sí han llegado y por otro lado la tecnología ha bajado costos, ¿no? Entonces abre más posibilidades a más tambos. Así que eso es importante, cada vaca es un tambo, la vaca es un animal de rutina, ¿sí? Si uno pudiera observarla o siempre hace cosas parecidas. Ayer hablábamos en un tambo, cuando uno compra vacas y ve los controles lecheros, la secuencia de entrada es increíble, ¿no? Pero las compradas por mucho tiempo siguen entrando con las compañeras, por ejemplo. Y eso es algo que se mantiene. Entonces, es importante aprender de lo que el animal quiere hacer, lo que instintivamente está en su comportamiento, y estos dispositivos nos traen mucho aprendizaje del comportamiento de los animales, de sus rutinas de alimentación, de su rutina diaria. El enfoque es quién necesita atención y cuándo. Y esto dispara la última idea, que es muy importante, que es el manejo por excepción. Es algo clave del monitoreo individual. Es decir, solo trabajamos con los animales que necesitan atención, ya sea por salud o por celo o por otra cuestión, y nada más. Entonces, en general en campos de Argentina donde tienen el dato medido, te refieren que ellos trabajan con el 2% de las vacas, por ejemplo, por tratamiento, y nada más. Esto quiere decir que vacas sanas que normalmente sin este concepto de trabajo, de monitoreo individual, o sea, trabajando por protocolos, en rieles de palpación, donde por ejemplo hacemos revisación de frescas, terminamos revisando un montón de animales sanos, ¿sí? Que van más tarde a comer. En este caso no es así. Solo nos enfocamos en los animales que lo necesitan y todos los animales que están sanos y que probablemente están teniendo una curva de lactancia con una subida hacia el pico de lactancia muy importante, no les generamos un disturbio, no las apartamos, no las revisamos, ¿sí? Así que el manejo por excepción es un concepto crucial del monitoreo individual, que también yo le llamo monitoreo inteligente de vacas. ¿De qué nos sirve el monitoreo? Para recopilar y analizar datos en tiempo real, brinda información clave para la toma de decisiones y para reevaluar esas decisiones en base a gráficos de fácil interpretación, aumenta la eficiencia de la explotación, mejora el bienestar animal y de las personas también, que no es menor, porque el tambo es un trabajo intenso y de todo el año, impulsa la prosperidad en la explotación, por lo tanto, como último elemento, resumen de lo anterior, ¿sí? Quiero hacer énfasis en calidad de vida para la gente y para las vacas, porque me lo refieren muchos tambos que ya están trabajando hace tiempo en monitoreo, y no es menor esto. Áreas de trabajo del monitoreo individual. Esto para los varios sistemas que hay. En general trabajan sobre reproducción, salud, parto, alertas de parto, no todos, alimentación y estrés calórico. Diferentes sistemas de monitoreo son los que voy a traer acá. Acá te puse un cuadro comparativo de algunas cuestiones, hay muchas más cuestiones, pero no me parecieron relevantes, de los diferentes sistemas que hay, o sea, ya sea de Laval, los collares NIDAP, que son los que usan Alta Cow Watch y GEA, Cow Scout, collares holandeses. Los collares de Afimil, que es algo nuevo, porque Afimil siempre fue un pionero en podómetros. Y bueno, por último puse los collares de SSR, que son de Israel, ¿sí? De Laval es de Suecia, tiene su propio desarrollo, el programa que usa es el Delpro. Alta, que los comercializa Ciale Alta y GEA, usan los collares holandeses de NIDAP, que empezaron trabajando siempre con actividad, lo mismo que de Laval, que empezó con un podómetro,
que ahora lo trasladó al collar, es el mismo sensor que lo trasladó al collar, es un sensor de hace bastante tiempo, que trabaja por actividad. Afimilk empezó teniendo siempre un podómetro, después lo cambió un poco y es el AFI-ACT 2. Últimamente ha desarrollado un collar, AFI-Collar, trabajan con el AFI-Farm. NIDAP también desarrolló un collar. NIDAP tiene un collar, ya lo vamos a ver, y un podómetro. Siempre empezaron trabajando con actividad. Ciale Alta presenta como un dato nuevo, lo vamos a ver después, Rumia, como un elemento nuevo. Y Afimilk también empezó a medir últimamente Rumia, ¿sí? Ahí vemos las alertas que generan. SCR, que es de Israel, al igual que Afimilk, siempre empezó trabajando con Rumia y fue el pionero en collares. Lo primero que empezó haciendo es trabajar con Rumia. Tiene su collar que le llamamos TAG. Los programas son el HitTime Pro. Después también hay una plataforma nueva, el SenseHub. Ahí vemos el cuadro de alertas que avisan, que reportan. Vemos las duraciones de la vida de la batería, que está en cada sensor. Después de que se cumple esa duración, se cambia el sensor, pues es una unidad sellada. Los alcances de las antenas, no encontré los datos en el caso de Afimilk. Todos trabajan por ondas de radiofrecuencia en la comunicación. Y ahí vemos las localizaciones, collares, podómetros. Bueno, en el caso de SCR tiene collares y caravanas, que es un desarrollo nuevo. Nunca hizo podómetros SCR, nunca fue su línea de trabajo. Siempre fue trabajar principalmente en Rumia y actividad, con especial énfasis en Rumia. Antes de continuar, yo debo aclarar que trabajo en la firma Villanueva, S.A. de Villa María, que comercializa collares de SCR Allflex. SCR era una empresa israelí, empezó en el año 76 haciendo pulsado inteligente, todavía sigue siendo la única que tiene pulsadores con pulsado inteligente. Y posteriormente empezó con el monitoreo. Empezaron un poco juntos, es decir, en el mismo tiempo, dos empresas de Israel, Afimilk para la parte de podómetros y SCR con collares y Rumia, ¿sí? Hace muchos años atrás. Y bueno, en la empresa en la que estoy distribuimos collares de SCR que últimamente hace unos años lo compró la compañía Allflex, ¿sí? Como Villanueva hace 35 años que trabaja con Allflex, bueno, tiene la distribución de estos collares. No obstante eso, esa aclaración que hago, vamos a intentar de ver los distintos sistemas que hay con una visión objetiva. Esto no tiene ningún interés comercial, es un curso formativo, un posgrado de la facultad, al cual le agradezco a Julián que me haya invitado a participar. Bueno, acá tenemos de Laval, Suecia, tiene su sistema de medidores de actividad, que es un sensor de hace varios años. Lo usaban como podómetro y después lo pasaron a collar. Y trabaja, como pongo acá, en base a actividad para la detección de celo. Para definir la vaca en celo tiene una escala de sensibilidad del método en signos más. Esto un poco, toda esta información que presento es lo que encontré de páginas de las empresas, ¿sí? Perdón si hay algo en inglés, pero no lo encontré en castellano. Acá, bueno, dice que uno puede detectar el 95% de los celos. Generalmente las empresas declaran entre, 95, 92, 95. Todas las empresas declaran que uno encontrará esa cantidad de celos. No confundir esto con la tasa de detección, ¿sí? No es eso. Es de los celos que haya realmente en el campo, esa es la eficiencia del método, ¿sí? Bueno, detecta celos silentes y débiles, mejora las tasas de concepción, mejora los costos de reproducción, mejora por lo tanto el intervalo parto-parto, sirve para separar y tratar vacas en un estado temprano de enfermedad, dice que reduce pérdidas innecesarias de leche y que aumenta la producción de leche. Acá tenemos el gráfico de actividad que puedo encontrar con una alarma de actividad en una vaca.
Acá vemos cómo muestra el Delpro el nivel de actividad en signos más. También tenemos una columna de horas desde la alta actividad, horas de alta actividad y hora de inicio de alta actividad, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, todo siempre basado en actividad, una vaca renga que va a correr el tratamiento y hace 4 días que no está ordenándose en la sala principal. Bueno, un esquema que he encontrado de repetidoras, antenas repetidoras que uno puede poner, que ya habíamos visto que cubren 900 metros. Estos 900 pies no tienen que confundir porque hace referencia a la combinación de antenas, ¿sí? Con respecto a los collares de NIDAP, Holanda, bueno, son los que comercializa Ciale Alta y GEA, Coast Scout. Es un sistema que tiene podómetro y un collar. Pongo acá el fabricante original porque he podido encontrar información. Esto también, este sensor que va en el cuello, que es nuevo, la base de trabajo es la medición de tiempo y conducta de alimentación, ¿sí? El podómetro es para actividad, midiendo pasos. Acá vemos unas pantallas de NIDAP, porque no pude encontrar, en el caso del programa de Ciale Alta no pude encontrar pantallas. Acá vemos un trazado de actividad con una alerta de celo. Siempre el programa muestra la última semana, ¿sí? Y acá vemos un descenso en el consumo de alimentos. Y en este caso cierra los últimos 10 días. El programa de NIDA original. Acá puedo encontrar en el Daily Plan C21, que es el programa de GEA, un gráfico de actividad también que pasa del sensor al programa. Vemos un celo y vemos un servicio, hay un 21 días de repetición. No se ve chiquito, pero ahí dice que hay un 21 días de repetición del celo. Acá tenemos el Alta Cowwatch, donde enfatizo, ellos acá están avisando que está el nuevo desarrollo, que se le incorpora Rumia y rutinas de grupo al collar, al sensor. Y bueno, ahí tenemos características de trabajo. Este es un desarrollo más nuevo de NIDAP. Acá puedo encontrar un esquema de instalación del Alta Cowwatch, donde bueno, hay una antena, como dice acá, los sensores registran el comportamiento de los animales, va una antena. Esto se registra en la antena y va al controlador de procesos, que como dice acá es clave en el sistema. Analiza la información y envía los resultados a distintos dispositivos, una computadora, un teléfono inteligente o una tablet. Suben también a la nube, ¿sí? Y bueno, está un poquito el esquema de cómo se instala. Varios de estos sistemas tienen posibilidad de las distintas empresas de subir a la nube, a una nube de datos. El caso de Afimilk de Israel, que fue pionero en podómetros. El podómetro actual lo vemos ahí en la foto, es el AFIAC 2. Y bueno, ahora últimamente como desarrollo nuevo de un collar, esto se vincula todo en el programa AFIFARM 5.4. Acá pude encontrar lo que se llama ventana de fertilidad, que según pude ver se basa en actividad de la vaca, también medida por el podómetro, y ahí bueno, genera una curva de actividad, una ventana de fertilidad, ¿sí? Que indicaría el momento de inicio en el pico de actividad. SCR, una empresa israelí comprada por Allflex. Bueno,
pionero en el desarrollo de collares para monitoreo individual y medición de rumia. Acá presentamos los distintos tags, que es el sensor, el collar, que es probable que por ahí hayan visto de estos, sobre todo grises en vez de azul, lo que vemos a la izquierda, que es el collar de larga distancia, que es como una perita la forma. Bueno, ahora hay unos nuevos collares azules, todos trabajan con larga distancia, con la antena de larga distancia. También hay un nuevo desarrollo que es un tag de oreja. Como dijimos antes en las especificaciones, la vida útil es la batería, porque es una unidad sellada. En el caso del collar es aproximadamente 7 años y en el caso de este tag de oreja es 3 años. De SSR dispongo un poco más de información, por eso voy a presentar un poco más, simplemente porque tengo más información disponible y es solo a los fines ilustrativos. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, tenemos los TAC, que son, como en todas las empresas, acelerómetros tridimensionales, ¿sí? Anteriormente, SSR había desarrollado hace varios años atrás un collar todo negro, el sensor que tenía micrófono, porque medía rumia por audio, y eso cambió, ahora es por vibración, ¿sí? Entonces la actividad de la vaca lo hace el acelerómetro tradicional, es por movimiento, y por vibración la rumia. El comportamiento del animal es transmitido a la antena. La antena procesa esta información y calcula índices que lo pasa van a los distintos programas, HeatTime Pro o SenseHub, y a su vez hay aplicaciones para teléfono. Suben también a la nube la información, ¿sí? Lo cual le permite también a SSR ir mejorando el producto en base a analizar los comportamientos en distintos tipos de sistemas, los comportamientos de las vacas, ¿no? En distintos tipos de sistemas, en distintos países. Los pilares del monitoreo. Bueno, en el caso de SSR, bueno, tenemos reproducción, salud, alertas de parto y nutrición, como análisis de rutinas de grupo, ¿no? Acá es interesante explicar justamente el tema de la detección de celo. Cuando uno pone el sensor en la vaca, la primera semana está generando el patrón del animal, ¿sí? Está aprendiendo el patrón del animal, con lo cual la información que emite no es confiable. Eso dura una semana entera. De ahí en más sí puede siempre comparar contra la semana anterior el programa y entonces compara patrones de comportamiento. En este caso vemos abajo la línea de tiempo, esta es una pantalla de HeatTime Pro, hay una subida de actividad, arriba es el histograma, es la actividad cruda y abajo es la curva. Vemos un iconito de una vaca que se monta ahí, que es montada por otra, y esa es el celo que el programa lo graba en forma automática, ¿sí? No hay intervención humana, lo cual eso no es menor para mí, porque permite que sea un objeto para auditar con transparencia. Es decir, uno puede calcular fácilmente las vacas que se alzaron y las que se inseminaron. Y en caso de que haya habido menos inseminación, bueno, revisar qué está pasando. El celo se graba automático, ¿sí? El servicio hay que cargarlo. Y es otro icono, otro dibujito, es un espermatozoide verde el que se graba. Entonces ahí tenemos la curva de actividad, que hace un pico, y va comparando, ¿sí? Contra 2 semanas anteriores. Tenemos el pico de actividad. Esta es la pantalla que en HeatTime Pro, en el programa de SSR aparece, para el inseminador, o en el HeatTime HR, que era una versión anterior, que es un monitor que se pone en el tambo, quizás lo han visto. Ahí lo que vemos, bueno, es que te da la vaca con distintos datos, pero te da la hora, el rango de horas a la inseminación, va contando en horas, empieza desde 25, 24, 23, así en forma, digamos, decreciente, y te asigna un color, ¿sí? Por ejemplo, la vaca esa 2507 es la tercera, está en un rango óptimo, por eso me pone verde, de horas a la inseminación, 19 horas.
desde el pico de actividad, porque el momento cero es el pico de actividad, ¿sí? Y de ahí en más empieza a descontar horas. Y el índice de celo, que también le da mucha robustez al sistema, es 100. Por encima de 50 es un índice de celo significativo. Entonces el inseminador tiene que mirar las horas del rango de horas que está, que le da un color, verde, rojo, amarillo, y el índice de celo. Si está en verde y por encima de 50, debe inseminar, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, la vaca 8 del grupo 2, que es la 1634. La 1634 es una vaca que está recién arrancando, está 25 horas, está amarillo, así que sería bueno esperar. Tiene un buen índice de 0,84, pero sería bueno esperarla hasta que entre en el rango verde. ¿Mm? Así que esa es la idea. Son dos parámetros los que toma en cuenta el inseminador para inseminar. Esta es la fisiología sobre la cual se basa la ventana de tiempo. Es decir, esto es conocimiento fisiológico nada más. Pico de actividad, ovulación entre 28 y 30 horas, y entonces ahí tenemos un rango, 25 horas en realidad, y un tiempo óptimo para la inseminación. Todo es horas desde el pico, que es el momento cero. Acá tenemos un gráfico de actividad de G-Time Pro, también de la vaca 6428. Entonces, acá me asigna el celo en forma automática, y acá tenemos otro celo asignado y le han cargado el servicio, ¿sí? Que está acá el icono. Y acá tenemos lo que generalmente ven todos también en el campo, que es la curva de actividad y la curva de rumia. Este es el paralelogramo clásico, ¿sí? Por el cual asigna el celo del programa, porque tiene que ser una subida de actividad y una bajada de rumia. Entonces te escriben ese paralelogramo clásico en donde me graba automático el celo y me indica que la vaca está en celo, ¿sí? En el medio vemos una jeringa que es un tratamiento, algún tratamiento, no sé cuál es, y ahí tenemos otro celo. Bueno, el índice de celo que comentamos recién, que le da mucha robustez al sistema, o sea, baja los falsos positivos. Hace 5 años que se desarrolló. ¿Cómo se construye el índice de celo? Bueno, depende de 4 parámetros, depende del intervalo entre celos, o sea, de los días del último celo, depende del pico negativo de rumia que tengamos, de la longitud del celo y del pico de actividad. Esos 4 parámetros conforman una fórmula, ¿sí? Un algoritmo, que es el que me da el resultado de índice de celo, que es un número de 0 a 100, donde decimos que en la práctica sabemos que de 50 a 100 es un índice de celo significativo, ¿sí? El resultado de fertilidad, bueno, como dije antes, la mayoría de las empresas en general declaran 92-95% de los celos reales los encuentran en los sistemas. Hay una importante reducción de los falsos positivos por el índice de celo. Es fácil de interpretar y de acceder. Son programas bien fáciles. En el caso de SSR tengo bien chequeado que son sencillos para que los inseminadores puedan trabajar sin problema. Por supuesto genera una reducción de días abiertos y un intervalo parto-parto más corto. Esta curva la presento nada más, es lo que es medición de rumia. Esto es un trabajo de SSR, se presentó en una conferencia en Estados Unidos hace muchos años, cuando el sistema era nuevo y eran los sensores anteriores. Mide rumia y hay una bajada clásica al parto, ¿sí? Y acá declaran 478 minutos por día promedio en una vaca que ya se estabilizó. Hay una meta de 30 a 50 minutos de recuperación por día posparto, con lo cual la vaca debería en una semana recuperar su rumia al óptimo normal, más o menos en unos 6 días, 7 días, ¿sí? Toda esa recuperación sirve también para
a usarla como alertas, ¿sí? Acá simplemente quiero mostrar, en el caso de sistemas conectados con medición de leche en sala, que los hay, en la curva de arriba se llama Data Flow. El Heatime Pro pasa a ser un Data Flow, o sea que un programa conectado a sala, y ahí tenemos un histograma con producción en los ordeñes. No, simplemente quiero mostrar el icono del cochecito que se ve ahí, es el parto. La flecha es un cambio de rodeo y esto es un tratamiento. Entonces sirve por ahí para la evaluación de tratamientos, la evaluación de decisiones que uno toma, la rumia. Tomando en cuenta que hay muchos trabajos de investigación, ya se sabe que la rumia no se deteriora y baja varios días antes que las manifestaciones clínicas, ¿sí? Hay varios trabajos, según el cuadro sea más sistémico o menos sistémico, podemos ganar medio día si no es tan sistémico en una mastitis leve, o podemos ganar 4 días en un desplazamiento de odomaso. Hay trabajo, inclusive de gente argentina, como Julio Giordano, muy interesante, desde el 2016, pero hay otros trabajos, ese es de Cornell y es muy interesante, se hizo en 3 partes, y arrojan la sensibilidad del método. Justamente ellos usaron el SSR, ¿no? Pero al margen de eso, es interesante ver cómo está chequeado que la rumia se altera antes que los síntomas clínicos que podemos ver. Entonces sirve mucho como diagnóstico precoz trabajar sobre rumia, y también como evaluación de las medidas que vamos tomando, de los tratamientos, ¿sí? Ahí abajo vemos que se empezó tratando, la cetosis no recuperó tanto, y después tuvo tratamientos posteriores donde sí se ve una recuperación. Pero inicialmente no había, en estos primeros tratamientos no había una recuperación marcada, y después sí la hubo. Esto es, como dije antes, un cambio de rodeo, este icono. Solo para mencionarlo nada más, pues no voy a avanzar en esto porque la idea es reproducción, que hay un reporte de salud, solo para mencionarlo, que también me da la vaca y con otros datos, el grupo que es el corral, el número de parto, los días en leche, y me da pico de actividad, bueno, pico de rumia, me da un índice de salud que también es algo bastante interesante, muy sólido el parámetro y que también le da alta sensibilidad. Y bueno, ahí directamente uno puede cortar y decir estas vacas son para revisar y las otras son para seguir, para verlas, pero no están tan alteradas. Sobre todo en tambos grandes están haciendo esto, donde hay mucha vaca a revisar y ya han depurado esto, ¿no? Ya han depurado esto y eligen directamente cuáles sí o sí van a revisar y cuáles van a seguir, pero inicialmente no las van a revisar, hasta que no bajen un poco más en el índice de salud, como para no cargarse tanto de trabajo. Entonces, están trabajando bien con esto, lo han depurado, lo han afinado, ¿sí? En vez de revisar toda la tirada esta de vacas, las amarillas las vienen siguiendo, las siguen, no las revisan inicialmente. Si alguna de estas baja, se pone rojo, sí la revisan. Esto es para mencionarlo también nada más, yo omití decirlo y pido disculpas. El sensor de SSR lo que mide son 4 cosas: mide rumia por día, mide ingesta por día, mide jadeo como un síntoma de estrés y mide actividad. Esas son las 4 cosas que mide. Combina estas mediciones para darle más sensibilidad y más robustez al método, y además están los índices, ¿sí? Para darle más seguridad. Cualquiera de estos sistemas automatizados, la clave es que tengan, por supuesto, muy bajo falso positivo, ¿sí? Esa es un poco la idea, y entonces, por lo tanto, ser confiables como métodos de detección de celo o como métodos de diagnóstico de que un animal está en problemas. Estos no son diagnosticadores de cuadros de enfermedad, por supuesto, ¿no? Te avisan que un animal está en problema y uno tiene que ir a revisarlo. Acá, bueno, tenemos el tema de jadeo, que en varios campos se está siguiendo. Lo usan inclusive para controlar el refrescado en los peores meses, si conviene o no refrescar, si conviene llevarla o no. Creo que la aplicación más útil es esto.
si conviene refrescarlas o no, o dejarlas en el campo. Entonces, hay unos iconos abajo que se ven, esto es ordeñe y esto es ventilación y refrescado, esto es ordeñe. Entonces, ahí un poco uno ve las curvas, esta es la de alimentación, la gris es la de rumia y la roja es de jadeo y uno ve los efectos que va ocurriendo, ¿sí? En cuanto uno más pueda minimizar estos picos y no tener tantos picos, mejores. Esa es la idea. Acá dice, bueno, después del baño el porcentaje de vacas jadeando baja y el porcentaje de vacas rumiando aumenta, lógico. La línea de 10% marca el umbral sobre el que se considera que el grupo está en estrés calórico. Porque, digamos, esta graficación, ¿sí?, es de rutinas de grupo. Es decir, el programa de SSR trabaja sobre la base de celo, reproducción y rutinas de grupo y jadeo. Lo que vimos anterior era mediciones individuales y curvas y datos individuales. Y acá ya estamos viendo lo que el programa procesa para grupos, ¿sí? Bueno, conclusiones y retorno a la inversión. Cada vaca es una unidad de producción y debemos cuidarla, sobre todo nuestras mejores vacas, porque pueden ser las que más problemas tengan, ¿sí? Y bueno, las que más costoso es perderlas. ¿Se necesita tecnología para la toma de decisiones? Sí, porque inclusive la actividad, como dije al principio, se ha hecho más compleja, los tambos son más complejos, hay más seguimiento de información, hay más rutinas, con lo cual la tecnología, la buena tecnología, ayuda mucho, saca mucha rutina, mucho tiempo de rutina a las personas, y entonces las personas se pueden concentrar en un trabajo más fino, de mayor valor agregado, me parece. Más de análisis y llegar antes a las cosas. El secreto está en el manejo individual, detección de celo, bueno, acorta el intervalo entre partos, salud, tratamiento rápido y preciso a quien necesita, parto, alerta en caso de emergencia, alerta de parto, y bueno, nutrición, seguimiento de cambios grupales. Es decir, lo que es rutina de grupo es muy útil para análisis de alimentación, o sea, si se llegó tarde, si el mixer llegó tarde para algún problema, si la vaca se rompió un bebedero y se quedaron sin agua, si cortaron un bollero y salieron corriendo y hubo un disparo en la actividad, los días de mucho viento se plancha la curva de actividad de grupo. Generalmente los dueños, los encargados están muy acostumbrados, todos ven mucho rutina de grupo y están cancheros con estas curvas porque me las muestran y los voy viendo con ellos, ¿no? Hay mucho viento, las vacas están todas a culo al viento, se plancha la actividad de grupo y bueno, ya saben interpretarlo, ¿eh? Bueno, impacto en la granja, en temas importantes que siempre hablamos, productividad, costo y sustentabilidad, que ya hace varios años que es algo importante y cada vez tenemos más presión en este último punto. Nos gusta o no, toda la cadena de esta industria lechera, agrónomos, veterinarios, asesores, propietarios, empleados, generadores de información, profesores que están generando información, todos tenemos mucha presión en el tema de sostenibilidad. Es una realidad, nos guste o no. No importa nuestra opinión, es así. Este es un trabajo de Albert de Vries, de Gainesville. Hay algunos otros trabajos, generalmente todos más o menos coinciden en $5 por día, entre 3,8 y 5,6. Depende el promedio de leche del tambo, por ejemplo, que tiene mucho impacto. Pero hay un acuerdo en que está en $5 por día el costo del día abierto, ¿sí? Uno encuentra ese dato bastante... Yo el rango de valores que acabo de decir es justamente este trabajo, pero es más tendiente hacia $5 por una cuestión de promedio del día en leche del tambo. El costo de vaca de día abierto. ¿Por qué monitorear? En el caso de reproducción, como dijimos, detección precisa del celo, con el tiempo exacto para inseminar. Esto es muy importante porque siempre cuando nos enseñan reproducción, bueno, Julián en el diplomado, profesores que hemos tenido, yo estudié en la Facultad de Casilda, siempre estudiamos reproducción, toda la vida hablábamos de detección de celo y
siempre supimos que uno nunca sabe cuándo la vaca empieza. El celo. Entonces, el momento de óptima inseminación no lo tenemos. Por suerte ahora empezamos a tener métodos que varias empresas ofrecen donde te están indicando el momento donde la vaca arranca. Entonces es muy importante eso y tiene mucho impacto en las tasas de concepción, ¿sí? Porque en campos grandes, en Argentina se están viendo unas mejoras en la tasa de concepción, en campos grandes donde hay 100% de sensores, y es impresionante ver cómo con niveles de producción muy altos han mejorado mucho la tasa de concepción en muchos servicios, 4.000 servicios evaluados, 4.200 servicios evaluados, depende de la empresa, pero se empieza a ver aumento de la tasa de concepción que estarían indicando que los sensores están ayudando mucho a las personas a buscar el momento óptimo de inseminación. La detección temprana de vacas que requieren atención, ya sea anéstricas o abortadas quísticas, mejora los indicadores clave de reproducción, intervalo entre parto más corto, reduce el costo laboral, tampoco es menor esto, tampoco es menor porque reduce mucho el costo laboral, ¿sí? Las horas de trabajo. Y bueno, por lo tanto reduce las tasas de rechazo y reemplazo involuntario. Hay un número calculado que propone SCR en base a datos que tiene, esto tomémosles con pinzas, lo tiro a modo informativo como un estimativo de un retorno de $75 por vaca año, ¿sí? Tomando en cuenta el costo de vida abierta y cuánto es una multiplicación de $5 por día a una meta de bajar, antes se hablaba de $100 porque se bajaba un ciclo, ahora están viendo que puede ser un poco menos, pero bueno, lo tiro como un dato orientativo, ¿sí? ¿Por qué monitorear? Bueno, en el caso de salud, detección temprana de problemas de salud que ayudan a optimizar la recuperación. Es más, nosotros vemos que en la realidad tiene más impacto y más repago el tema de salud, en la realidad práctica. Tiene mucho repago para la inversión. Bueno, acá dice reportes en tiempo real del periodo más crítico de la lactancia, el periodo de transición, correcto. Alerta de emergencia en tiempo real. También calculan un retorno de $75 por vaca y por año. En el caso del análisis de rutinas de grupo, información para tomar ¿en qué sirve el monitoreo? Bueno, información para tomar decisiones correctas sobre problemas generales, como dije antes, ya sea que se alteró el acceso al agua, que se alteró la alimentación, que entraron perros y hubo una subida de actividad en el grupo. Acá dice mitigación del estrés calórico, eficiencia de alimentación y rutinas operacionales. Tiene que ver todo con eso, ¿sí? Y es muy interesante lo del chequeo del estrés calórico, sobre todo para ya medir finito en los meses de calor, si me conviene mandarla al corral de espera, que muchos lo están haciendo, lo usan como sala de refrescado, si me conviene o no, si hacerlo o no. Pero ya seguirlo finamente a eso, porque cuando hay mucho calor seguramente conviene, pero cuando hay calor y es moderado, a lo mejor no. Uno puede dejarla comiendo la vaca. Entonces, uno, en vez de manejarse con las sensaciones que tenemos cuando no tenemos tecnología para medirlo, ahora que tenemos tecnología para medirlo, podemos empezar a gestionarlo más finamente y ver qué me conviene en esos meses de calor. Mayor bienestar animal, por último, y mejora la eficiencia de alimentación. Todo esto en cuanto al monitoreo de grupos. Y no hay un cálculo de retorno a la inversión de esto. No está, es muy difícil de ponderar todo esto. Sería poco serio poner un número de lo último que acabo de decir porque es muy difícil de ponderar. Factores de sostenibilidad, calidad de vida, que lo enfatizo porque me lo dicen en muchos campos me lo dicen los dueños, los encargados, para el animal y para la gente, ¿sí? Para el animal porque andamos revisando menos animales, como dijimos antes, manejo por excepción, ¿sí? Menos animales. 2% de los animales son los que vamos a ir revisando. Es más, cuando los collares se complementan con una puerta apartadora, que muchos terminan haciendo eso, es mucho mejor porque es muy suave la parte, no hay ningún refalón de una vaca, que inclusive a veces se rompen
y hay que descartarla. Entonces muchos también automatizan el tema de la parte y todo es más ágil. Entonces tenemos calidad de vida, bienestar animal, huella ambiental y seguridad alimentaria. Son todos temas muy en boga que no podemos soslayar. Entonces un poco el cálculo este que ya lo digo, tomémoslo con pinzas, es un orientativo. Tenemos un retorno a la inversión de $150 por vaca y por año. Los precios de los collares y las distintas marcas están rondando en general entre 175 a $200. No hay tantas diferencias y duran lo que vimos, ¿no? 7 años. En general, los sensores. Este número es, por supuesto, de datos de SCR, de los datos que ellos tienen, de la nube de datos, y es, ya digo, un orientativo. Entonces, el repago es rápido. Acá el repago es de un año y coincide con un webinar que hubo el otro día de un tambo importante, grande, que tiene mucha información. Fue un webinar que organizó Villanueva el 9 de julio, el feriado, y el propietario del tambo dijo también que tiene un repago de un año. O sea que quedarían 6 años de uso libre del sensor. Después se cambia, ¿sí? Porque como dijimos, es una unidad sellada y la batería es una cuestión de vida útil de la batería. Para todos los sistemas y todos los fabricantes es igual eso. Bueno, con esto concluimos. Les agradezco.